Ya pisando el final de este segundo Congreso Industrial por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, y les tiramos toda la presión. Con Pablo Orezano, hace un rato, antes de llegar a este momento, los presentamos de antemano y les dijimos que ya nos iban a dar la solución de todos los problemas por los que está atravesando la industria, o por lo menos eso es lo que nos dijeron. Nos mintieron, no sé, veremos. No, la verdad es que viene el Observatorio IPA con su director ejecutivo Carlos Alonso y con el economista Mario Sosa para hablar y hacer un repaso por todas las mesas que se estuvieron acá analizando las cuestiones económicas relacionadas con las pymes y con la generación de empleo, ¿no? Y también con las mesas, con los paneles y con las entrevistas que estuvimos acá. Bueno, adelante muchachos, que tienen mucho trabajo por delante. Es cierto. No solamente nosotros tenemos mucho trabajo, creo que hay mucho trabajo por delante para el desarrollo. Pero bueno, antes que nada queríamos agradecerles a todo el equipo de gente que ha colaborado. Ya estamos cerrando prácticamente este congreso y bueno, ya después Daniel en el cierre va a hacer los agradecimientos pertinentes, pero no queríamos dejar de hacerlo desde el observatorio, no solamente al equipo que ha trabajado, sino bueno, a IPA, a la CG Metropolitana, a las organizaciones de trabajadores, a todos los empresarios y a las organizaciones sociales, que también han tenido un compromiso muy fuerte con este congreso. Y bueno, como decías recién en la apertura, nuestra idea hoy es hacer un poco el cierre de lo que es de parte del observatorio, todo lo que fue el trabajo de las mesas. Fueron 22 mesas que trabajaron durante un mes entero reunidas, debatiendo los distintos temas, y queríamos hacer un poco un pantallazo, una conclusión general acerca de todo lo que se fue discutiendo. Pero es muy difícil abordar la realidad argentina sin abordar la realidad mundial. Por eso es que, primero de todo, Mario, te cedo la palabra para justamente poner en contexto todo aquello que se fue viviendo dentro del Congreso. Sí, bueno, gracias, Carlos. Un detalle no menor fueron las palabras respecto a la situación mundial del propio secretario de Industria, ¿no? El secretario de Industria hizo énfasis en el cambio que se está viviendo a nivel global, que hay un cambio muy virulento a nivel estructural, que en parte ese cambio tiene que ver con innovaciones tecnológicas muy importantes y que están repercutiendo enormemente en la productividad, y que por supuesto esos cambios o esos saltos tan grandes en la productividad tienen impacto en todas las economías nacionales. Ante ese cambio de tal magnitud, pareciera ser casi como un cambio histórico. Evidentemente, digamos que el conjunto de los problemas que uno trata tienen que estar, digamos, enmarcados en ese tipo de situaciones. Digo, la situación internacional siempre es importante para el análisis local, pero la situación internacional en este momento es más importante que lo que habitualmente lo es. Y hay que señalarlo a esto, digamos, porque uno de los cambios más de mayor repercusión probablemente tenga que ver, digamos, con la pérdida de hegemonía de lo que era el globalismo anglosajón hasta entrado la primera década, digamos, hasta principios de la primera década del 21, y que esa hegemonía se ha puesto en cuestionamiento, y a partir del año 2010, 2011, 2012 a 2014, lo que tenemos en el mundo es, por un lado, una igualación del Producto Bruto Interno medido a paridad de poder adquisitivo por parte de China con los Estados Unidos, y a partir de ahí un despegue persistente de esa economía respecto de la economía norteamericana y respecto de las economías del mundo. Y ese cambio a la vez se profundiza básicamente en los momentos de la pandemia, prepandemia, no solamente porque China no decrece en el momento de la pandemia, sino que incluso su tasa de crecimiento posterior y su no decrecimiento en el año 20 le genera una distancia aún mayor respecto de la que venía trayendo. Por supuesto que eso reconfigura todo el mapa, y lo que había venido siendo definido dentro de lo que llamamos cadenas globales de valor, ahora aparecen más como cadenas nacionales de valor,
en función de que ese cambio de hegemonía está presentando un nuevo mundo, digamos, un nuevo mundo a lo que muchos teóricos están llamando, digamos, el mundo del multipolarismo. Es decir, como que el unipolarismo, o por lo menos su hegemonía, ha llegado a su fin y el multipolarismo ha hecho presencia en el mundo, digamos, poniendo pie firme, y en ese nuevo contexto yo creo que hay que ser muy prudente a la hora de analizar las políticas locales, digamos, y cómo nos paramos de frente a eso. Y me parece que eso estaba implícito en algunas partes en las palabras del propio secretario de Industria. Me pareció magnífica, digamos, toda la descripción que hace del momento estructurante del día de este tiempo. Y nosotros, a mí me da la impresión, digamos, que hemos tenido o intentamos tener en cuenta algunas de esas cosas en varias de las mesas en las que se fue desarrollando este Congreso. Es decir, el conjunto de lo que es nuestra preocupación, que tiene que ver con cómo desarrollamos la Argentina, porque en el fondo, digamos, el Congreso mismo, este Congreso, yo estaba viendo, nace como consecuencia de la pregunta, ¿cómo nos desarrollamos, no? Esta cuestión. Y cuando hacemos esa pregunta, obviamente lo primero que viene a nosotros, a nuestra mente, es el conjunto de los obstáculos internos que tenemos al desarrollo, y nosotros insistimos en la necesidad de que al conjunto de los obstáculos internos tengamos que darle esa mirada global para no pifiar, digo, ¿no? Esa mirada global que justamente en el día de ayer comentábamos o comentabas vos justamente en cuanto a la elasticidad del comercio con respecto al PBI, cómo ha ido bajando en las últimas décadas para estar hoy por debajo el crecimiento del comercio con respecto al PBI, lo cual implica necesariamente que los países están cerrando las fronteras, cerrando al comercio, no cerrando la economía, sino que cerrando el comercio, con lo cual Argentina no escapa a ese contexto y no escapa a esa tendencia. Deberíamos profundizar esa tendencia en uno de los puntos que detectamos como obstáculos para la industria, que es la defensa del mercado interno, que son los puntos principales. Uno que es además una mesa, ¿no? Correcto. Es decir, hay una mesa del Congreso que es el mercado interno, la defensa del mercado interior, y que por supuesto eso está llamado lógicamente en estos momentos a ser una mesa permanente. Digo, la política de desarrollo de proveedores en el marco de la defensa del mercado interno tiene que ser algo permanente, y por eso es una de las tantas mesas que ya vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición, de las que quedan para ir tratando cada uno de los temas. Creo que es necesario aclarar que hay varias mesas de las 22 que tuvo este Congreso, que van a mantenerse en forma permanente a lo largo del año, o sea, a lo largo del 2022, con reuniones con cierta periodicidad para ir analizando la situación argentina y para ir analizando la implementación o intentando influir en las decisiones para la implementación de las políticas que estas mismas mesas han propuesto. Acaba de pasar la mesa de costos de insumos difundidos, en donde una de las propuestas es la creación de una mesa, si se quiere tripartita, pero por lo menos entre las pequeñas y medianas empresas, el gobierno casi como un árbitro y las grandes compañías, por lo menos para tener un sendero previsible de lo que son los precios de los insumos para las pequeñas y medianas. Eso salió de un debate muy rico que tuvo esa mesa. Otro de los obstáculos que vemos para la industria son los costos de los insumos difundidos, que hacen ineficiente a la industria con respecto a industrias del extranjero, en tanto que estas industrias, al fijar su precio de manera monopólica, se apropian de la renta que no es de ellos. Claramente existe una situación de abuso de posición dominante. Pero además, Vital, digo, o sea, una de las grandes luchas de un modelo de desarrollo industrial en la Argentina es la participación creciente de las manufacturas de origen industrial en la canasta exportadora de la Argentina, que si bien preserva casi por tercios con las manufacturas de origen agropecuario, más energía y materias primas por el otro lado, si bien siempre lo hace con muchísima dificultad, y una de las grandes dificultades que tiene a la hora de los costos es, de las grandes dificultades es el diferencial de precios que tienen que enfrentar a la hora, digamos, de competir en el mercado internacional, cuando se tienen que nutrir de los insumos difundidos de lo que produce nuestra industria local, digamos. Jorge Marchínez, un rato en la exposición de la mesa, comentaba uno de los casos que más se dieron en varias mesas de debate, que un productor brasileño
compra un producto argentino más barato que lo que hace, a lo que lo compra un productor argentino. O sea, la exportación está a un precio menor que en el mercado interno. Eso claramente por la posición monopólica que sustentan dentro de... Sí, evidentemente ahí hay que trabajar bastante más con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, eso es lo que está pidiendo el conjunto de las pymes, digo, o sea, las instituciones existentes que funcionen a lo mejor con más ahínco en estos temas o incluso, digamos, la revisión de la legislación también se discutió en esa mesa, ¿no? El tercer punto que detectamos como obstáculo para el desarrollo es la energía. La energía bueno, es de todos los días. Por supuesto, digamos que hubo un problema muy grave en el periodo 15-19, sobre todo, digamos. Hay, sin embargo, digamos, dudas acerca de las condiciones de estabilidad de esos precios y de la no dolarización de esos precios. Eso también se trató y me parece que esa mesa también está llamada a tener, digamos, dentro del paso del segundo congreso al tercer congreso, una mesa de debate permanente, ¿no? Otro punto muy importante, que hoy estuve con Daniel Hernández haciendo la exposición de la Mesa de Integración Nacional, clave para el desarrollo. Ahí está siempre la metáfora de que Argentina es un país que es una locomotora con varios vagones descarrilados, con lo cual es imposible avanzar sin una integración nacional. Los países que se desarrollan son aquellos que tienen un equilibrio regional interesante, o sea, al menos no están tan desequilibrados como Argentina. Y para esto claramente hace falta infraestructura, logística. Daniel Hernández decía algo que me pareció fantástico, que es: hay que tener algo en qué creer. Y esta podría ser una de las cosas que nos unan en cuanto a creer en el desarrollo, por ejemplo, de los corredores bioceánicos de la ruta de la seda argentina. Tener ruta de la seda. Sí, sí. Tener un horizonte de largo plazo e ir concretándolo de a poco, pero tener un horizonte en el que todos nos pongamos a trabajar, que es algo que aparte genera enormes externalidades económicas y desarrollo estructural de la Argentina. Sí, el otro tema que también se debatió acá y que de alguna manera hubo alguna discrepancia respecto de la mirada del estado de situación actual es el tema del financiamiento, porque en general lo que uno observó en la mesa de financiamiento es una preocupación permanente no solamente por el nivel de las tasas, sino por la dificultad del acceso al crédito. Y sin embargo, digamos, los funcionarios que nos acompañaron presentaron sistemáticamente, digamos, una tendencia al crecimiento de los niveles de crédito y una lucha muy fuerte por bajar la tasa. Yo creo que no hay, por supuesto, otra cosa que coincidencias más que discrepancias en este punto, pero sí, digamos, tenemos que ahí trabajar también sistemáticamente y de modo permanente para por lo menos tener una visión congruente de lo que es el problema de financiamiento y después, digamos, ver, digamos, porque pareciera ser que no estamos viendo exactamente lo mismo por ahí. Igual fue muy bienvenida la participación, me parece a mí, del INAES, digamos, y esta chance que nos está mostrando de poder ver cuál es la posibilidad del crédito a partir de la participación de las cooperativas y mutuales, ¿no? La exposición de Roy, lo interesante es la generación de un esquema financiero que vaya por fuera de lo que es el esquema de Basilea y poner a disposición a través de las cooperativas fondos dentro del sistema productivo que permitan el acceso justamente de empresas que no acceden al financiamiento tradicional a través de las cooperativas. Me parece una iniciativa realmente que puede llegar a ser muy importante y creo que es una de las propuestas más fuertes dentro de este Congreso. Y que está llamada a ser mesa permanente. Sí. Hay dos temas que hicieron referencia al tema laboral, hay dos mesas, perdón, que hicieron referencia al tema laboral. Una específicamente sobre legislación laboral que condujo muy bien Bartalini. Y después Andrés Nikitiuk también condujo una mesa de nuevas modalidades de trabajo y capacitación laboral. Bartalini acaba de estar, digamos, y es cierto que el debate en torno a cuál debe ser
la vinculación institucional entre los actores y las responsabilidades es algo que hay que debatir muy profundamente en la Argentina, pero quisiera rescatar, digamos, porque también se presentó la necesidad de hacerla permanente a la mesa de nuevas modalidades de trabajo y capacitación laboral, porque incluso hay propuestas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que cada uno de los parques industriales, que son muchos y que también tuvimos una mesa de parques industriales con Rodolfo Gámez coordinando, digamos, pero que en cada uno de los parques industriales pudiera conformarse un centro de formación profesional o de formación laboral y que pide, digamos, ahí la presencia del Estado, concretamente tratando de financiar o cofinanciar ese tipo de iniciativas en donde seguramente sindicatos y empresarios están muy de acuerdo. Y después, por supuesto, digamos, tratar de que esa mesa tripartita también trabaje esas nuevas modalidades de trabajo, valga la redundancia, en términos de propuestas de carácter legal. Esa mesa también tuvo muchísimos puntos para tomar en consideración. Con respecto a la mesa específicamente de lo que es legislación laboral, que muy bien habló Bartalini, lo interesante de la mesa es que más allá de la propuesta o si uno está de acuerdo o no, es que lo que queda claro es que no hay una solución si no hay un consenso entre los empresarios y los trabajadores. O sea, cualquier modificación, cualquier ley superadora o complementaria de lo que ya está, tiene que surgir por consenso con los sindicatos. Eso es clave, hay que trabajar mucho en eso. Y es importante también entender que las dos partes, tanto los trabajadores como los empresarios, tienen reclamos y tienen reclamos que son válidos. O sea, cuando uno escucha, muchas veces se escucha a una parte o a otra y dice, no, bueno, unos dicen no quieren trabajar y los otros dicen son unos aprovechadores. En realidad, las dos partes siempre tienen razón en esto. Siempre hay una parte de razón en las dos partes que están en conflicto. Lo que queda claro es que actualmente la legislación laboral que está genera conflicto. Genera conflicto porque hay muchos trabajadores que no cobran su indemnización, la empresa cierra y quedan sin ningún tipo de resarcimiento por eso. Y por otro lado también hay, y esto es una queja permanente de todos los empresarios, muchos abusos por parte de, no tanto dicen de los trabajadores, la queja no tanto contra trabajadores, sino contra los abogados que se aprovechan de los trabajadores y generan reclamos o intentos de resarcimiento que están muy por encima de lo que realmente correspondería. Esos dos reclamos son permanentes e independientemente de la propuesta, es claro que algo hay que hacer con eso. Eso es un tema a solucionar y hay que debatirlo fuertemente y solucionarlo. Esto queda muy claro en esos debates. Sí, claramente. Y la mesa que tuvimos hoy, que coordinamos junto con David, que también fue una mesa muy concurrida, tuvimos más de 30 empresarios por cada una de las sesiones. Recuerdo un debate ardoroso en alguna de esas reuniones, pero ciertamente el tema hacia adentro, mirarse las pymes hacia adentro, las pequeñas y medianas empresas hacia adentro, en su capacidad de organizarse digamos, ¿no? Eso que parece tan simple no es una mera cuestión de conducta y voluntad, sino también surge ahí la necesidad de sistematizar esas conductas y esos comportamientos en torno a objetivos metodológicamente bien fundados y por supuesto, digamos, con planes de acción también muy bien fundados. Me parece que esa es otra de las mesas que está llamada a cumplir un papel por lo menos hasta el tercer congreso, digamos, que supongo que lo vamos a hacer el año que viene. Y eso justamente es medular para este congreso, porque la idea de este congreso es justamente la de unificar las voces de las pymes. O sea, independientemente de qué agrupación gremial uno pertenezca, la idea es tener una sola voz, porque las pymes en realidad todas piensan lo mismo. Claramente todas tienen los mismos objetivos y por eso también en la participación de los sindicatos y las organizaciones sociales, cuyos objetivos son exactamente los mismos que los de las pymes. Generar trabajo, generar riqueza, que es la idea de este congreso. Y eso se hace a través del desarrollo de la industria. No hay forma de generar riqueza
si no es a través del desarrollo industrial. Sigue siendo central. Sigue siendo central, también lo dijo Ariel Schale, sigue siendo central y estructurante el desarrollo de la industria. Robo ahí parte de sus palabras, pero a la vez, digamos, necesitamos ver la historia. Necesitamos ver la historia de la Argentina para comprender que las tasas de crecimiento más importantes de la creación de riqueza han estado absolutamente vinculados al crecimiento de la industria, y el crecimiento de la industria ha sido posible cuando la industria se ha puesto en el centro de las políticas. Poner a la industria en el centro de las políticas significa precisamente trabajar sobre los obstáculos que hemos mencionado de modo consistente y con políticas también consistentes y certeras, fundamentalmente certeras en ese tema. Pero lo que uno observa desde 1930 hasta el presente, esto es, si se quiere, solamente una cuestión de ver las estadísticas, es que ese crecimiento es más fuerte cuando la industria está en el centro, los salarios reales a la vez se elevan más fuertemente cuando la industria está en el centro, y por lo tanto la distribución de la riqueza no solo que aumenta, sino que mejora. Aumenta y mejora. Y esas dos cosas siguen siendo verdades, más allá de la aparición, y también no podemos olvidar, porque aquí hay una mesa específica de la economía del conocimiento que condujo también, no me acuerdo, No sé cuál de las mesas. software, la mesa vinculada a software y economía del conocimiento, bueno, no me voy a acordar. Ya va a salir el nombre, pero ya estamos grandes. No, pero digo, esta cuestión de ver que las nuevas tecnologías han sido importantes, sobre todo en software, en la creación de múltiples puestos de trabajo, realmente muy importante, aunque está calificada a los fines de la promoción como industria. La industria del software es en el fondo un servicio, ha proporcionado en verdad muchísimas divisas para la Argentina, y a la vez, desde el punto de vista de los puestos de trabajo que ha creado, han sido trabajos que han tenido salarios por encima de la media. Eso es sumamente importante, y es sumamente importante luego vincularla con el conjunto de las otras áreas de la llamada economía del conocimiento: biotecnología, economía satelital, etcétera, ¿no? Entonces, esa mesa que también, yo no sé si va a ser esa mesa permanente, porque cada vez tiene un peso en la estructura económica cada vez más importante, pero no quería olvidar de mencionar que sesionó con muchos participantes también. Yo no quiero dejar de mencionar también una de las propuestas del Congreso, que ya es no solamente de este segundo Congreso, sino que es del primer Congreso, que es la Ley de Compra Argentino. La Ley de Compra Argentino, que fue modificada durante creo que la última modificación es del 2018, es una ley que claramente no está, si bien está vigente, no cumple con las expectativas con las que fue originalmente creada ya por los años 60 o 50 y pico. Es una ley que originalmente fue para un Estado muy distinto al Estado que tenemos ahora, o sea, porque bueno, el Estado moderno no es el mismo que estaba en los años 50, y que habría que modificar. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un proyecto de ley que todavía no ha enviado al Congreso, pero está a punto de enviarlo, que nosotros somos bastante críticos de ese proyecto, ya que desde el observatorio hemos realizado un proyecto de ley que básicamente en lo que difiere es en la cantidad de sujetos alcanzados. El proyecto que se envía actualmente, se va a enviar al Poder Legislativo, no cambia los objetos alcanzados, y nosotros entendemos que esto debería ampliarse a todos aquellos que usufructúan de alguna forma u otra del Estado. Aquellos que reciben tasas subsidiadas, aquellos que son licenciatarios, concesionarios o de alguna forma tienen relación con el Estado y aprovechan alguna de aquellas características que el Estado les da, deberían estar alcanzados por la ley de compra. Vamos a seguir luchando por esto, y cuando se envíe al Congreso estaremos en las comisiones correspondientes pidiendo la modificación de esta ley. Sí. Pido disculpas por el anterior, pero quien conducía esa mesa tan importante era la querida Verónica Tenaglia. Exacto. Y la mesa de compra y desarrollo es de Clara Miravalle. Clara Miravalle. Sí. Vero Tenaglia, no me salía, no me salía tampoco el nombre. Pero bueno, quizás también es importante a futuro saber qué es lo que va a pasar con las mesas, o sea, cuál es
el cronograma futuro de este Congreso, que si bien termina hoy, va a mantenerse vigente durante todo el año y continuaremos con las mesas después en septiembre del año que viene. Pero hasta llegar a septiembre hay ciertas mesas que van a continuar. Sí, aprovecho el pie que me das para decir que cuando se decidió que la mesa que nosotros estábamos coordinando de las pymes y la acción política, escenarios y estrategia, una manera de darle continuidad era tratar de hacer una propuesta de cronograma de temas a tratar en las distintas reuniones, que por lo menos serían una cada mes. Esto es lo que hemos acordado en principio en esa mesa, pero todavía no sé, digamos, qué se acordó en aquellas mesas que van a ser permanente su modalidad de funcionamiento, pero podría ser una modalidad esta que estamos proponiendo desde esta mesa nosotros, ¿no? Sí, lo importante es mantener la vigencia de los contenidos, la actualización de los contenidos y generar no solamente las propuestas, sino poder militar estas conclusiones, que por supuesto todas las conclusiones del Congreso van a estar en un documento que generalmente publicamos al mes más o menos que esto se cierra, y lo entregamos a las autoridades correspondientes para que puedan, o al menos tratar de influir en las decisiones que se tomen a futuro. O que se tomen en cuenta, sencillamente. Claro. No sé si necesariamente influir, digo, pero sí que se tomen en cuenta. O sea, la estructura del Congreso, estos son los problemas. Estos son los objetivos que tendríamos que ponernos para solucionar estos problemas. Y estos caminos, les sugerimos, me parece que son documentos que estaría muy bien que sean leídos por parte de las autoridades del gobierno nacional o los gobiernos provinciales, ¿no? Sí, esta es un poco la idea del Congreso a futuro. Es muy importante recalcar que con el paso del tiempo, o sea, este ya es el segundo Congreso que estamos haciendo y cada vez se nota que va teniendo cada vez más contenido, cada vez más masa crítica, y va creciendo en importancia, no solamente por la cantidad de participantes que tiene el Congreso, sino por la relevancia de los participantes que está teniendo el Congreso. No solamente en estos 2 días, porque estos 2 días son apenas la punta del iceberg de lo que es el Congreso. Es un Congreso que tiene un trabajo detrás de muchos meses y un mes de 8 horas diarias de debate en las distintas mesas. No es poco, realmente es un trabajo... Y en esas mesas en las que también participaron funcionarios, digo. O sea, Claro, los funcionarios, sí, si bien sí. se vieron durante los 2 días por la transmisión, digamos, estuvieron participando muchos de ellos en las mesas. Muchos digamos, participando, muchos explicando cuáles son las políticas que se están tomando, por qué se están tomando unas políticas y no otras, y bueno, y eso también se toma en cuenta para las conclusiones de la mesa. claramente. Bueno, nos estamos quedando, ya está Ariel aquí, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, estamos cerrando ya La verdad es que la participación. exacto, digo, me parece que ese repaso por todo este Congreso no hace más que ir poniéndole a ese cuadro, es como un puzzle, ¿vio? Cuando vas armándolo decís, "Che, al final quedó así", parecía imposible, no porque no hubiera capacidad de trabajo, sino porque la lógica del consenso, y me llevo esas cosas de lo que venían charlando, es muy compleja y no es solamente los 2 meses, 3 meses de organización anterior, más intensa en el último mes, con las mesas de debate, con la participación de los funcionarios dentro de las mesas. Eso es fundamental. Claro. ¿Qué es lo que generó esa confianza para sentarse acá y que todo saliera con una fluidez de esto, de una mesa de café, de charlar y de poder ir contando cómo están las cosas? La verdad es que desde lo técnico, que es la parte, este resumen que ustedes acaban de darnos, es un lujo haber pensado y que se haya resuelto de esta manera un congreso con estos contenidos, que el desafío ahora es, bueno, todo esto alguien lo tiene que tomar y saber que si lo más importante es la información para tomar decisiones, acá se llevan un montón de información y la verdad es que me parece que hay muchos
que del otro lado que participaron y que van a estar compartiendo también el material que queda en las redes, lo van a utilizar para tomar decisiones en el futuro y de eso saben un montón ustedes cuando analizan la situación. Bueno, Carlos, Mario, un gusto. Bueno, muchísimas Ariel, gracias. Muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer a todo el enorme equipo. No se ve, pero hay por lo menos 60 personas que han trabajado consistentemente todo este tiempo, muchos desde lo técnico, muchos en este momento en el estudio, y solamente agradecerle también a Carlos la posibilidad de participar desde el observatorio, que para mí eso ha sido una novedad este año. Así que gracias. Bueno, la verdad, un gusto también poder estar compartiendo este nivel de análisis desde lo profesional. Uno aprende también acá, ¿no? Yo estoy presentando, moderando un poco este congreso, pero la verdad es que tenés que aprender mucho y ellos dos, dentro de la lógica del Observatorio IPA, creo que nos dimos cuenta lo mucho que saben y de las muchas cosas que nosotros nos podemos llevar. Vamos a ir a una pausa.